Golpeada por su propio padre y tratada como una propiedad, Mercy huyó siendo apenas una niña. Pero cuando un apache silencioso cruzó su camino, descubrió que el valor también puede nacer en el desierto, y el amor, donde menos lo esperas. La mañana de abril se arrastraba sobre Arizona como un animal herido, pesada de polvo y sequía. El cielo, bajo y gris, parecía presionar contra los techos de las casas dispersas en el valle, mientras el viento susurraba entre los mezquites y las pitahayas que se alzaban como centinelas silenciosos en el horizonte. Mercy Callahan empujaba la carretilla de leña con brazos que temblaban no solo por el peso, sino por el miedo que le había crecido en los huesos como una enfermedad. A los 12 años, ya conocía el sonido de los pasos de su padre en la galería de madera carcomida, el crujido particular de las tablas cuando se acercaba con esa mirada que helaba la sangre. Sabía también el peso de su cinturón, la hebilla que le había dejado marcas en la espalda como un mapa de su dolor. Las gallinas picoteaban entre los desperdicios del corral, cacareando con esa alegría idiota que solo tienen los animales ajenos al sufrimiento humano. Una de ellas, una colorada de plumas brillantes que Mercy había bautizado secretamente como Esperanza, se acercó a picotear migajas invisibles cerca de sus pies descalzos. «Vámonos, Esperanza», susurró Mercy, agachándose para acariciar las plumas tibias. «Ojalá pudiéramos volar». El sonido de una puerta que se azotaba contra la pared la hizo enderezarse de golpe. Ahí estaba él, Elías Callahan, pastor de la Iglesia Bautista del Desierto, con los ojos inyectados de sangre y la Biblia en una mano, la otra buscando ya la hebilla del cinturón. Su barba gris, antes ordenada para los sermones dominicales, ahora colgaba descuidada sobre la camisa manchada de whisky y sudor. «Ya terminaste con la leña, muchacha inútil». Su voz era un gruñido que salía desde lo más profundo de su pecho, ronca de gritos y alcohol. «Sí, papá, ya casi termino. Ya casi no alimenta el fuego, Mercy. Tu madre nunca me dio excusas. Ella sabía lo que era trabajar para el Señor». Mercy apretó los puños. Su madre, Sara, había muerto 6 meses atrás de fiebre puerperal, después de dar a luz a un bebé que no llegó a respirar. Desde entonces, Mercy había ocupado su lugar en todo: cocinar, limpiar, atender la casa y otras cosas que no tenía palabras para nombrar, cosas que la hacían despertarse en medio de la noche con el corazón latiendo como un caballo desbocado. «No la menciones», murmuró sin pensarlo. El reverendo Callahan se acercó con pasos deliberadamente lentos, saboreando el momento. Mercy conocía esa danza, la había vivido demasiadas veces. Primero venía la amenaza silenciosa, luego las palabras que cortaban más que cualquier cuchillo. Después, «¿Qué dijiste, niña?» Su aliento olía a whisky barato y dientes podridos. «¿Te atreviste a corregir a tu padre?» «No, señor, no dije nada». «Claro que dijiste algo. Siempre dices algo. Como tu madre cuando se puso altanera. ¿Recuerdas cómo terminó ella?» Mercy sintió que el mundo se inclinaba. Las lágrimas pugnaban por salir, pero ya había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas. El reverendo Callahan interpretaba las lágrimas como una confesión de culpa, una invitación a corregir con más fuerza lo que él consideraba una falta de disciplina. «Tú eres mía, Mercy», continuó él, acercándose hasta que ella pudo sentir el calor de su cuerpo. «Todo lo que eres me pertenece. Tu madre lo entendió al final. Tú también lo entenderás». La carretilla se volcó cuando Mercy retrocedió, derramando la leña sobre la tierra reseca. El sonido fue como un disparo en el silencio de la mañana. Las gallinas se dispersaron con aleteos histéricos y Esperanza desapareció detrás del granero. «Mira lo que hiciste, torpe. Recoge esa leña y después vienes a casa. Tenemos que hablar».
Mercy sabía lo que significaba hablar. Sabía que esas conversaciones terminaban con ella acurrucada en el rincón de su cuarto, mordiéndose los labios para no gritar, rogándole a un Dios que parecía sordo que todo terminara pronto. Mientras recogía los leños uno por uno, sus manos temblaron no de frío, sino de una rabia que había ido creciendo como maleza venenosa en su pecho. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como promesas de libertad. Su madre le había contado una vez que del otro lado de esas montañas vivían los apaches, gente libre que no conocía cercas ni iglesias ni hombres como Elías Callahan. Ojalá vinieran por mí, pensó, sorprendiéndose de la ferocidad de su propio deseo. Ojalá alguien viniera. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor extraño, humo, cuero y algo más que no pudo identificar. Las gallinas se quedaron quietas de repente, como si hubieran sentido algo en el aire. Hasta los grillos que siempre cantaban entre los mezquites se callaron. Mercy levantó la vista hacia el sendero polvoriento que llevaba a la casa. Al principio no vio nada más que el calor que ondulaba sobre la tierra. Pero después, como una aparición que emerge del espejismo, distinguió una silueta. Un jinete se acercaba montado en un caballo negro, moviéndose con la fluidez de quien ha nacido sobre una silla de montar. Su cabello largo y oscuro brillaba bajo el sol inclemente y llevaba el rostro pintado con trazos rojos y blancos que parecían contar una historia de guerra y dolor. Era un apache. Mercy sintió que algo se movía en su pecho, algo parecido al alivio, pero más salvaje. No era miedo lo que sentía al ver a ese hombre acercarse, era reconocimiento, como si una parte de ella que había estado dormida despertara de repente. Detrás de ella, la puerta de la casa se abrió de golpe. «Mercy, ¿qué diablos?» El reverendo Callahan salió a la galería con la escopeta en las manos, el rostro enrojecido por la ira y la sorpresa. Sus ojos saltaron del jinete a su hija y de vuelta al jinete, como si estuviera calculando distancias y posibilidades. «Aléjate de ahí, muchacha, es un maldito salvaje». Pero Mercy no se movió. Algo en la forma en que el apache la miraba, con esos ojos oscuros y profundos como pozos de agua, le decía que no tenía nada que temer de él. Al contrario, por primera vez en meses, se sintió vista, no como una propiedad o una carga, sino como una persona. El apache desmontó con un movimiento fluido y caminó hacia ella con pasos seguros. Era más joven de lo que había pensado al principio, tal vez unos 20 años, con músculos definidos bajo la piel bronceada y cicatrices que hablaban de batallas sobrevividas. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en un español claro, con acento que mezclaba su lengua natal con años de comercio con los mexicanos. «Mercy», respondió ella sin dudar, sorprendida por el sonido de su propia voz. «Mercy», repitió él, como si estuviera probando el sabor de la palabra. «Me llamo Nael». «Aléjate de mi hija, maldito ladrón de mujeres blancas». El grito del reverendo cortó el aire como un látigo. «Esta es tierra cristiana». Nael ni siquiera se molestó en mirarlo. Sus ojos permanecieron fijos en Mercy, estudiando las marcas en sus brazos, la forma en que sostenía los hombros como si tratara de hacerse más pequeña, el miedo que se asomaba en las comisuras de su boca. «¿Él te lastima?», preguntó en voz baja, pero lo suficientemente alta para que ella entendiera que no era solo curiosidad. Mercy sintió que el mundo se detenía. Nadie le había preguntado eso jamás. Nadie había visto más allá de las excusas y las mentiras que había aprendido a tejer para proteger el secreto más oscuro de su casa. Antes de que pudiera responder, el estruendo de un disparo rasgó el aire. La bala silbó cerca del hombro de Nael, pero él ya se había movido.
Como agua que se escurre entre las rocas, había anticipado el movimiento del reverendo y se deslizó hacia un lado, llevándose a Mercy consigo en un abrazo protector que la cubrió completamente. «El siguiente no lo fallo, salvaje», gritó Elías, recargando la escopeta con manos temblorosas de furia. «¡Suelta a mi hija!». Nael se incorporó lentamente, manteniendo a Mercy detrás de él. Sus movimientos tenían la calma peligrosa de un depredador que conoce exactamente sus capacidades. No había prisa en sus gestos, no había miedo en sus ojos, solo una determinación que cortaba el aire como una hoja afilada. «Ella no es tuya», dijo con una voz que llevaba siglos de viento del desierto. «Nadie es propiedad de nadie. Es mi hija, la sangre de mi sangre, y tú no eres más que un perro sarnoso que se metió donde no lo llamaron». El apache estudió al hombre de la galería, notando el temblor en sus manos, el sudor que le perlaba la frente a pesar del frío matutino, la forma en que evitaba mirar directamente a la niña que decía proteger. Había visto a muchos hombres como él, cobardes que usaban la fuerza contra los débiles y se escondían detrás de libros sagrados para justificar sus pecados. «¿Quieres venir conmigo?», le preguntó a Mercy, girándose apenas lo suficiente para que ella pudiera ver su perfil. Era una pregunta imposible, cargada de consecuencias que una niña de 12 años no debería tener que enfrentar. Pero Mercy había envejecido más en los últimos 6 meses que en toda su vida anterior. Había aprendido que a veces las decisiones más importantes son las que tomamos sin tiempo para pensarlas. Miró hacia la casa donde había crecido, donde su madre había muerto gritando su nombre, donde cada noche se convertía en una pesadilla de la que no podía despertar. Después miró a Nael, a este extraño que había aparecido como una respuesta a una oración que no sabía que había estado haciendo. «Sí», susurró. «Mercy, no». El grito del reverendo se quebró en el aire como cristal. «Te vas a condenar para siempre. Dios te va a castigar». Pero Mercy ya había estirado la mano hacia Nael. El contacto fue como electricidad, cálido y firme, y completamente diferente a cualquier toque que hubiera conocido. Por primera vez, una mano masculina no le causaba miedo. Nael la ayudó a subir al caballo negro, que resopló suavemente, pero se mantuvo inmóvil como una estatua. El animal era magnífico, con músculos que se ondulaban bajo su piel lustrosa y ojos inteligentes que parecían entender la gravedad del momento. «Mercy». El reverendo bajó corriendo de la galería, la escopeta apuntando ahora directamente hacia ellos. «Baja de ahí inmediatamente». «No», dijo ella, y su propia voz la sorprendió por lo firme que sonó. «Ya no». El disparo rugió de nuevo, pero Nael ya había espoleado al caballo. Salieron disparados como una flecha negra hacia el horizonte, mientras las balas silbaban a su alrededor como avispas furiosas. Mercy se aferró a la cintura de Nael, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar completamente. Galoparon durante horas, alejándose de la casa, del pueblo, de todo lo que Mercy había conocido. El paisaje cambió gradualmente. Los campos de cultivo dieron paso a tierras más salvajes, donde los cactus gigantes se alzaban como brazos extendidos hacia el cielo y los cañones se abrían como heridas rojas en la tierra. Nael conocía el territorio como solo puede conocerlo alguien que ha nacido en él. Evitó los senderos principales y los pozos de agua conocidos, guiándolos por rutas que solo los apaches usaban, caminos invisibles marcados por señales que Mercy no sabía interpretar, pero que él leía como palabras escritas en la piedra. Cuando el sol comenzó a declinar, se detuvieron junto a un arroyo que brotaba entre las rocas como un milagro. El agua era clara y fría, y Mercy bebió hasta saciar una sed que no sabía que tenía. Solo entonces se dio cuenta de que había estado llorando sin saberlo, lágrimas de alivio y terror mezclados,
que se habían secado en sus mejillas con el viento de la carrera. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras Nael cuidaba al caballo, frotando sus flancos sudorosos con hierbas que arrancó de la orilla del arroyo. «A un lugar donde estarás a salvo». «¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces». Nael se quedó en silencio por un momento, sus manos trabajando con la suavidad de quien ha cuidado caballos toda su vida. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un peso que hablaba de pérdidas propias. Tenía una hermana. Se llamaba Aiyana. Era mayor que tú, pero no mucho. Los soldados la mataron hace 2 años en San Xavier, junto con otros 30 de nuestro pueblo. No pude salvarla. Mercy sintió que algo se retorcía en su estómago. Había oído historias sobre las masacres de indios, pero siempre las había escuchado contadas desde la perspectiva de los hombres blancos, como victorias necesarias contra salvajes peligrosos. Nunca había pensado en las hermanas que morían, en los hermanos que las lloraban. «Lo siento», murmuró porque no encontraba otras palabras. «Cuando te vi, cuando vi cómo ese hombre te trataba, vi a Aiyana, vi a todas las mujeres que no pudieron elegir. Tal vez no pueda cambiar lo que pasó, pero sí puedo asegurarme de que tú tengas una oportunidad». Esa noche durmieron bajo las estrellas, con el caballo montando guardia cerca del arroyo. Nael le dio su manta a Mercy y se contentó con acurrucarse junto al fuego que había encendido con yesca y pedernal. No la tocó, no se acercó más de lo necesario, pero su presencia era como un escudo entre ella y toda la oscuridad del mundo. Mercy se quedó despierta mucho tiempo, mirando las constelaciones que su madre le había enseñado a nombrar cuando era pequeña. La Osa Mayor, Casiopea, Orión con su cinturón de diamantes. Las estrellas no habían cambiado, pero ella sí. En el espacio de un día, había dejado de ser la hija aterrorizada del reverendo Callahan para convertirse en... ¿qué? No lo sabía todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía curiosidad por descubrirlo. «Nael», susurró en la oscuridad. «¿Sí? Gracias». No hubo respuesta, pero en el crepitar del fuego, Mercy creyó escuchar algo parecido a... «de nada, hermana pequeña», susurrado en una lengua que no entendía, pero que de alguna manera le llegó directo al corazón. Llegaron a Santa Rosita 3 días después, cuando el sol de mediodía convertía las calles polvorientas en ríos de luz dorada. El pueblo era pequeño, una colección de casas de adobe con techos de tejas rojas que se derramaban por las laderas de un cerro como frutos maduros. El aire olía a chile tostado, tortillas recién hechas y las flores de bugambilia que trepaban por las paredes como cascadas púrpuras. Mercy nunca había visto un lugar así. En su mundo, los edificios eran de madera descascarada y techos de lámina oxidada, funcionales y fríos como la fe que profesaba su padre. Aquí, hasta las casas más humildes tenían pequeños jardines donde crecían chiles, cilantro y marigolds que brillaban como pequeños soles. «Es hermoso», murmuró, y se sorprendió de que la palabra hermoso aún existiera en su vocabulario. Nael sonrió, la primera sonrisa genuina que Mercy le había visto en los 3 días que llevaban juntos. «Espera a conocer a doña Estela». La casa de la curandera estaba al final de un callejón que serpentaba entre altos muros de adobe. Un jardín desbordante la rodeaba, hierbas medicinales crecían junto a rosas de Castilla, y árboles de limón y granada ofrecían sombra generosa sobre un patio empedrado donde varios gatos dormitaban al sol. Doña Estela salió a recibirlos antes de que tuvieran tiempo de llamar. Era una mujer de tal vez 60 años, con el cabello plateado recogido en una trenza gruesa, y ojos que parecían haber visto todo lo que el mundo tenía para ofrecer, tanto lo bueno como lo malo. Sus manos, cuando tomaron las de Mercy, eran suaves como el agua tibia y firmes como la tierra.
Así que esta es la niña, dijo, estudiando el rostro de Mercy con una intensidad que no resultaba invasiva, sino protectora. Mírale los ojos, Nael. Ha visto demasiado para su edad. ¿Cómo sabías que veníamos?, preguntó Mercy. Doña Estela se rió, un sonido como campanas de plata. El viento me lo dijo, y también don Refugio, que los vio llegar por el sendero del este. Pero sobre todo lo sabía aquí, se tocó el pecho. Uno aprende a escuchar cuando las almas necesitan refugio. La casa por dentro era como un abrazo materializado. Las paredes estaban pintadas de amarillo suave y verde menta, decoradas con retablos y fotografías de familias que sonreían desde marcos de plata envejecida. Olía a hierbas secas, café con canela y algo indefinible que Mercy después aprendería a identificar como hogar. ¿Tienes hambre, mija?, preguntó doña Estela, guiándola hacia una mesa de madera pulida donde ya había puesto 3 platos. Te ves como un pajarito que no ha comido en días. No era hambre exactamente lo que Mercy tenía, sino un vacío que iba más allá del estómago. Pero cuando doña Estela puso frente a ella un plato de arroz con frijoles, tortillas calientes y un guiso de calabaza con cilantro, se dio cuenta de que hacía meses que no probaba comida hecha con amor. Come despacio, mija. La comida no se va a ir a ningún lado. Mientras comían, Nael les contó la historia. ¿Cómo había encontrado a Mercy? ¿Por qué había decidido sacarla de ahí? Los peligros que podrían venir después. Doña Estela escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos moviéndose entre las palabras que Nael decía y las que Mercy no podía decir todavía. ¿Y el padre?, preguntó finalmente. «Vendrá a buscarla», dijo Nael. «Los hombres como él no saben soltar lo que consideran suyo. Entonces tendremos que estar preparados, pero por ahora, esta niña necesita descansar, sanar». Doña Estela se dirigió a Mercy. «¿Sabes algo de plantas medicinales, mija?». Mercy negó con la cabeza. «Bueno, pues vas a aprender. Las manos que han conocido el dolor suelen ser las mejores para sanarlo». Esa tarde, doña Estela le mostró el jardín de hierbas, la manzanilla para la ansiedad, la ruda para los malos aires, el epazote para los parásitos, la hierba del sapo para las heridas que no querían sanar. Mercy absorbía cada palabra como una esponja seca absorbe la lluvia. «Las plantas no mienten», explicaba doña Estela, mientras le enseñaba a reconocer la calidad de las hojas. «No disimulan. No fingen. Si están enfermas, lo muestran. Si están fuertes, brillan. Los humanos podríamos aprender de ellas». Fue mientras estaban en el jardín que apareció Emiliano. El niño surgió de detrás de un árbol de granada como un fantasma tímido, de tal vez 6 años, con ojos enormes y oscuros que parecían contener más tristeza de la que debería caber en un cuerpo tan pequeño. Su ropa estaba limpia pero remendada, y se movía con la cautela de quien ha aprendido a volverse invisible para sobrevivir. «Este es Emiliano», dijo doña Estela suavemente. «Llegó hace 2 meses. Su papá era soldado. Lo colgaron por desertar. El niño lo vio todo. Desde entonces no ha dicho ni una palabra». Mercy sintió que algo se movía en su pecho, una sensación extraña y nueva. Era como si viera un reflejo de sí misma en esos ojos asustados, pero también sentía una urgencia que no había experimentado antes. La necesidad de proteger, de consolar, de ser la hermana mayor que ella nunca había tenido. Se acercó lentamente al niño, como se acercaría a un animal herido. «Hola, Emiliano, me llamo Mercy». El niño no respondió, pero tampoco se alejó cuando ella se sentó en el suelo junto a él. Mercy comenzó a arrancar hierbas malas de la tierra, trabajando en silencio, permitiendo que su presencia hablara por ella. Después de un rato, Emiliano comenzó a imitarla, arrancando pequeñas hierbas con sus dedos diminutos. «Muy bien», murmuró Mercy. «Así se hace».
No fue hasta la tercera semana que Emiliano le habló por primera vez. Mercy estaba enseñándole a hacer tortillas en el comal de barro cuando él señaló la masa y susurró: ¿puedo? Eran las primeras palabras que había pronunciado desde la muerte de su padre, y Mercy sintió que había presenciado un pequeño milagro. «Claro que puedes», le respondió, poniendo sus manos sobre las de él para guiarlo. «Así, despacito. Las tortillas necesitan paciencia». Nael, mientras tanto, se había instalado en una pequeña habitación detrás de la casa principal. Trabajaba en reparaciones menores para doña Estela y otros vecinos, arreglando techos, construyendo muebles, domando caballos salvajes que traían de los ranchos cercanos. Sus manos eran tan hábiles con las herramientas como lo habían sido con las armas, y pronto se ganó el respeto silencioso de los hombres del pueblo. Por las tardes, a veces se sentaba en el patio con Mercy y Emiliano, contándoles historias de su pueblo, leyendas de cuando los animales hablaban, cuentos de guerreros que se convertían en águilas, tradiciones de respeto por la tierra que alimentaba y el agua que daba vida. Sus historias eran muy diferentes a las que Mercy había escuchado en la iglesia, llenas de amenazas y castigos. Estas hablaban de equilibrio, de encontrar el lugar propio en el gran círculo de la vida. «En mi pueblo», le contó una tarde mientras observaban las estrellas, «creemos que cada persona tiene un animal guardián. ¿Sabes cuál sería el tuyo?» Mercy pensó en la gallina colorada que había dejado atrás, en cómo siempre había envidiado secretamente su capacidad de volar. «Un pájaro, creo, algo que pueda ir a donde quiera». «No todos los pájaros vuelan para escapar», dijo Nael. «Algunos vuelan para encontrar su lugar». Esas palabras se quedaron con Mercy, especialmente en las noches cuando despertaba sudando de pesadillas donde su padre aparecía en la puerta con los ojos llenos de furia. Pero cada vez las pesadillas duraban menos, como si la voz gentil de doña Estela y la presencia protectora de Nael fueran borrando poco a poco las cicatrices que no se podían ver. Un mes después de su llegada, Mercy estaba ayudando a doña Estela a preparar una tintura de árnica cuando la anciana le dijo algo que cambiaría su forma de verse a sí misma. «Tienes manos de sanadora, mija. Mira cómo las plantas responden a tu toque. Mira cómo Emiliano floreció después de que llegaste. Tú no viniste aquí solo para salvarte. Viniste para aprender a salvar a otros». Era cierto. Sin darse cuenta, Mercy había comenzado a ayudar a las mujeres del pueblo que llegaban a consulta con doña Estela. Les sostenía las manos mientras la curandera trabajaba. Les preparaba tés para calmar nervios o dolor de estómago. Y sobre todo, las escuchaba con una comprensión que iba más allá de sus años. «¿Cómo supiste?», le preguntó una tarde a una joven que había llegado con moretones en los brazos y terror en los ojos. «¿Cómo supiste que podías irte?». La mujer, que se llamaba Esperanza, como la gallina que Mercy había dejado atrás, comenzó a llorar. «No sé si puedo. Él dice que me matará si trato de dejarlo. Dice que soy suya. Nadie es propiedad de nadie», repitió Mercy las palabras que había escuchado de Nael aquel día que cambió su vida. «Yo también creí eso una vez, pero mira dónde estoy ahora. No todas las mujeres podían irse. No todas tenían un Nael que apareciera en el momento exacto o una doña Estela que la recibiera con los brazos abiertos. Pero Mercy aprendió que a veces la salvación llega en pequeñas dosis. Una palabra de aliento, un remedio para el dolor, la simple certeza de que alguien las ve y las cree. Fue Emiliano quien los alertó del peligro. El niño venía corriendo desde el pueblo, con los ojos enormes de terror, y las palabras atropellándose en su boca que había permanecido muda durante tanto tiempo. «Mercy, Mercy, vienen hombres preguntando por ti. Dicen que eres la hija robada del pastor». El momento que habían estado esperando y temiendo por igual había llegado.
Elías Callahan llegó a Santa Rosita como una tormenta de polvo y furia, seguido por 3 hombres armados y un delegado del condado que llevaba papeles y una expresión de hastío profesional. Los cascos de sus caballos resonaban contra las piedras del pueblo como tambores de guerra, y los habitantes se asomaban a sus ventanas con esa cautela instintiva que desarrolla la gente que ha visto demasiadas veces cómo la autoridad se convierte en violencia. Mercy los vio llegar desde la ventana de la casa de doña Estela y sintió que algo se congelaba en su pecho. Su padre se veía más delgado que cuando lo había dejado, con la barba más gris y los ojos hundidos como los de un hombre que no ha dormido bien en semanas. Pero la furia seguía ahí, ardiendo como carbones bajo ceniza. «Van directo a la plaza», murmuró Nael, que había aparecido a su lado silencioso como siempre. «Buscan espectáculo público». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Mercy, y odió cómo le tembló la voz. «Tú no vas a hacer nada», dijo doña Estela con firmeza, tomándola del brazo. «Te vas a quedar aquí con Emiliano mientras Nael y yo vamos a ver qué quieren esos hombres». Pero Mercy ya no era la niña aterrorizada que había huido en una mañana de abril. Los meses con doña Estela le habían enseñado que algunas hierbas medicinales eran en realidad venenos si se usaban mal, y que las mujeres más suaves podían ser también las más fuertes cuando se trataba de proteger lo que amaban. «No», dijo, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Si van a hablar de mí, yo tengo derecho a estar ahí». El delegado había instalado una mesa improvisada en el centro de la plaza, bajo la sombra del viejo mezquite que había visto nacer y morir a generaciones de habitantes de Santa Rosita. La gente del pueblo se había congregado en un círculo irregular, con esa mezcla de curiosidad y aprensión que despiertan los asuntos legales cuando uno vive en la frontera entre 2 mundos. «Vengo por mi hija», gritó el reverendo Callahan antes de que el delegado tuviera tiempo de decir una palabra. Fue secuestrada por este salvaje, corrompida y llevada contra su voluntad. Sus ojos encontraron a Mercy entre la multitud, y ella vio algo en ellos que la hizo retroceder instintivamente. No solo furia, sino una posesividad que era casi física en su intensidad. Para él, ella seguía siendo una propiedad perdida que había que recuperar. «Señor Callahan», dijo el delegado con la voz cansada de quien ha presenciado demasiados dramas familiares. «Según los papeles que me mostró, su hija Mercy desapareció de su casa hace 3 meses. ¿Tiene pruebas de que este hombre la secuestró?» «La prueba está ahí». Elías señaló a Nael con un dedo tembloroso. «Un apache armado en mi propiedad, robándose a una niña cristiana. ¿Qué más prueba necesita?» Nael se había quedado en silencio, pero Mercy podía ver la tensión en la línea de sus hombros, la forma en que sus manos se mantenían listas para moverse hacia las armas que llevaba en el cinturón. No tenía miedo, pero sí estaba preparado. «¿Y usted qué dice, señorita?». El delegado se dirigió a Mercy directamente. ¿Fue llevada contra su voluntad? Era el momento. Mercy sintió que todo el pueblo contenía la respiración, esperando su respuesta. Podía sentir los ojos de doña Estela, cálidos y alentadores, los de Nael, firmes y protectores, los de Emiliano, que la miraba como si ella fuera lo único entre él y el mundo entero, y los de su padre, que ardían con una promesa silenciosa de lo que pasaría si ella no respondía como él esperaba. «No», dijo Mercy, y su voz resonó clara en el aire quieto de la tarde. «No fui secuestrada». Un murmullo recorrió la multitud como viento entre las hojas. «Está mintiendo», gritó Elías. «Está corrompida, confundida. Ese salvaje le ha lavado el cerebro». «Señor Callahan, por favor». El delegado levantó una mano. «Deje que la muchacha hable». Mercy respiró profundo, sintiendo cómo el aire entraba a sus pulmones como una bendición.
Había practicado este momento en su mente durante semanas, pero ahora que estaba aquí, las palabras que había planeado se desvanecieron. En su lugar salió la verdad pura y simple. Mi padre me pegaba, dijo, todas las noches. Con el cinturón, con los puños, con lo que tuviera a mano. Decía que era disciplina cristiana, que era por mi bien, pero yo sabía que no era normal porque mi mamá trataba de protegerme y él la golpeaba a ella también. El silencio que siguió era tan profundo que Mercy pudo escuchar el zumbido de las abejas en las flores de bugambilia. ¡Eso es mentira! La voz de Elías se quebró como cristal. Yo nunca soy un hombre de Dios. Cuando mi mamá murió en el parto, empeoró, continuó Mercy, y ya no podía parar, como si un dique se hubiera roto en su interior. Me hizo tomar el lugar de ella en todo, en cocinar, en limpiar, en otras cosas que una hija no debería hacer. Las palabras cayeron sobre la plaza como piedras en agua quieta. Mercy vio cómo algunas mujeres del pueblo se llevaban las manos a la boca, cómo algunos hombres apretaban los puños, cómo el propio delegado palidecía. ¡Basta!, rugió Elías avanzando hacia ella con los ojos desorbitados. ¡Cállate inmediatamente! Pero Nael se interpuso entre ellos como una montaña inmovible. «No la toques», dijo con voz baja pero que cortaba el aire como una hoja. «Nunca más. Esta criatura me pertenece, es mi sangre». «La sangre no da derecho a hacer daño», replicó doña Estela, que había aparecido al lado de Mercy. «Y yo puedo confirmar lo que dice la niña. La he examinado. Las marcas están ahí, y no son de caídas accidentales». Elías se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Ustedes no entienden. Ella necesitaba disciplina. Estaba volviéndose rebelde como su madre. Yo solo trataba de salvar su alma». ¿Salvándola? Mercy sintió que algo ardía en su pecho, una furia limpia y liberadora que había estado esperando años para salir. ¿Salvándome a mí o salvándote a ti mismo? Se acercó a su padre y por primera vez en su vida él retrocedió. «Tú no me salvaste», dijo, y cada palabra era como un clavo que se hundía en madera. «Tú me estabas matando. Día a día, noche a noche, me estabas matando». Comenzó a desabotonarse la blusa, ignorando los jadeos escandalizados de algunas señoras del pueblo. Cuando se la quitó, dejando ver la camisola de algodón que cubría su torso, se dio la vuelta. Las cicatrices estaban ahí, cruzando su espalda como un mapa de dolor, unas viejas y blancas, otras más recientes todavía rosadas. Había marcas de cinturón, de puños, de objetos romos que habían dejado su huella en la piel de una niña que solo había querido ser amada. El silencio que siguió era el silencio del horror reconocido, de la verdad que no se puede negar cuando se presenta sin adornos ni excusas. «Dios santo», murmuró el delegado. ¿Quién más sabía esto? Fue entonces cuando voces comenzaron a alzarse entre la multitud. Doña Carmen, la panadera, recordó haberse preguntado por qué la niña siempre usaba mangas largas, incluso en verano. Don Refugio admitió haber escuchado gritos desde la casa de los Callahan en las noches, pero pensó que no era asunto suyo. La señora Vázquez confesó que su hermana, que vivía cerca del pastor, le había contado sobre ruidos extraños, sobre cómo la niña a veces aparecía con excusas poco convincentes para sus heridas. Elías Callahan se derrumbó como un edificio al que le quitan los cimientos. Cayó de rodillas en el polvo de la plaza, con las manos temblando y la cara gris como ceniza. Yo no quería. Ella me recordaba tanto a Sara. Yo estaba tan solo. Pero sus palabras se perdieron en el murmullo de indignación que crecía entre los habitantes de Santa Rosita. Mercy se había vuelto a poner la blusa y ahora estaba de pie junto a Nael, sintiendo por primera vez en su vida que tenía el apoyo de una comunidad entera. «Señor Callahan»,
dijo el delegado con voz firme. Queda arrestado por abuso infantil y agresión. Estos hombres lo van a acompañar de vuelta al condado para ser procesado. Mientras se llevaban a su padre, esposado y murmurando incoherencias sobre el perdón divino y la salvación eterna, Mercy sintió algo extraño en el pecho. No era triunfo exactamente, ni tampoco alivio completo. Era más bien una sensación de que un capítulo muy largo y muy doloroso de su vida había terminado y que finalmente podía comenzar a escribir uno nuevo. Nael le puso una mano en el hombro, apenas un toque, pero suficiente para hacerle saber que no estaba sola. ¿Estás bien?, le preguntó. Mercy miró alrededor de la plaza, donde la gente del pueblo comenzaba a dispersarse, pero muchos se acercaban para ofrecerle palabras de apoyo y abrazos tímidos. Vio a Emiliano corriendo hacia ella con los brazos extendidos y a doña Estela sonriéndole con los ojos llenos de lágrimas orgullosas. «Sí», dijo, y se sorprendió de que fuera verdad. «Creo que sí estoy bien». El otoño llegó a Santa Rosita con lluvias que lavaron el aire y llenaron los arroyos de música. Las hojas de los árboles se volvieron doradas como monedas al sol, y los campos se cubrieron de flores silvestres que parecían haber estado esperando toda su vida para florecer. Mercy cumplió 13 años en octubre, y doña Estela organizó una pequeña fiesta en el patio de su casa. Fue la primera celebración de cumpleaños real que Mercy había tenido en años, completa con pastel de 3 leches, música de guitarra que tocó Don Refugio y regalos hechos a mano que la hicieron llorar de alegría. Un rebozo tejido por las mujeres del pueblo, un cuaderno encuadernado en cuero para que escribiera sus observaciones sobre plantas medicinales y una pequeña cruz de plata que Emiliano había comprado con dinero que había ahorrado ayudando en la panadería. Pero el regalo que más la emocionó vino de Nael. Un caballo joven, una yegua baya, con una estrella blanca en la frente y ojos inteligentes como los de su hermana mayor. «Se llama Esperanza», le dijo mientras le enseñaba a la yegua a comer avena de la palma de su mano. «Como la gallina que dejaste atrás». Mercy se rió, una risa clara y libre que sonaba como agua corriendo sobre piedras. «¿Cómo sabías de la gallina?» «Me hablaste de ella una noche cuando tuviste pesadillas. Dijiste que querías volar como ella». En los meses que habían pasado desde el juicio de su padre, Mercy había crecido de maneras que iban más allá de los centímetros añadidos a su estatura. Su voz se había vuelto más segura, sus movimientos más decididos, y algo en sus ojos hablaba de una sabiduría ganada con esfuerzo, pero también de una capacidad de gozo que había sobrevivido a todo el dolor. Doña Estela había sido cierta en su predicción. Mercy tenía manos de sanadora, no solo por su habilidad para preparar remedios o su tacto gentil con los enfermos, sino por algo más profundo. Las mujeres que venían a buscar ayuda se sentían seguras hablando con ella, sabiendo que entendería sin juzgar. Los niños que habían sufrido abusos la buscaban instintivamente, como si reconocieran en ella a alguien que había caminado por el mismo sendero oscuro y había encontrado la salida. Nael, por su parte, se había convertido en algo más que un protector. Se había vuelto familia, aunque ninguno de los dos hablara nunca directamente de amor. Era un amor que crecía lento como las plantas del desierto, profundo y resistente, construido sobre respeto mutuo y experiencias compartidas más que sobre promesas dramáticas. Una tarde de noviembre, mientras trabajaban juntos reparando el techo de la casa de doña Estela, Mercy se atrevió a preguntarle algo que había estado rondando su mente durante semanas. ¿Alguna vez piensas en tu hermana? Nael se detuvo en su trabajo, el martillo suspendido en el aire. Durante un momento, Mercy pensó que no iba a responder. «Todos los días», dijo finalmente. «Pero ya no duele como antes. Ahora pienso en ella, y también pienso en ti, en Emiliano,
en todas las personas que sí pude ayudar. Creo que ella estaría orgullosa. ¿Crees que los muertos nos ven? No lo sé. Pero sí creo que viven en las cosas buenas que hacemos en su memoria. Esa noche, Mercy escribió en su diario. Emiliano, que ahora tenía 7 años y hablaba sin parar para compensar los meses de silencio, había comenzado a asistir a la pequeña escuela del pueblo. Era brillante, con una memoria extraordinaria para los números y una curiosidad insaciable sobre cómo funcionaban las cosas. Mercy lo ayudaba con las tareas en las tardes, y él la ayudaba a ella con las preparaciones más delicadas en el laboratorio de hierbas de doña Estela. ¿Vamos a ser familia para siempre?, le preguntó una noche, mientras ella lo ayudaba a prepararse para dormir. ¿Tú qué crees?, le respondió Mercy, peinándole el cabello rebelde que siempre se le paraba en todas direcciones. Creo que sí. Creo que las familias no son solo de sangre, pueden ser de elección también. Mercy sintió que algo se expandía en su pecho, cálido y brillante como una vela encendida. Tienes razón, y yo te elijo a ti, Emiliano, siempre. En diciembre llegaron noticias de que Elias Callahan había muerto en la cárcel del condado, aparentemente de una fiebre que no respondió a ningún tratamiento. Mercy recibió la noticia en silencio, sin lágrimas, pero también sin alivio. Era simplemente el punto final de una historia que ya había terminado para ella meses atrás. ¿Estás triste?, le preguntó Nael esa noche, mientras caminaban por el pueblo bajo las estrellas. No exactamente triste, respondió Mercy después de pensarlo. Tal vez vacía, como cuando terminas de leer un libro muy largo y no sabes qué hacer con las manos. Lamentas haberlo denunciado. No, jamás. Lo que lamento es que haya tardado tanto en encontrar el valor para hacerlo. Pero supongo que a veces el valor tiene que crecer junto con nosotros. Esa noche, Mercy tuvo un sueño que la sorprendió por su claridad. Soñó que estaba de pie en un campo enorme, lleno de flores amarillas, y que su madre estaba ahí con ella, joven y sonriente, como en las pocas fotografías felices que Mercy recordaba. «Estoy orgullosa de ti, mija», le decía su madre en el sueño. «Encontraste tu camino. ¿Cómo sabías que iba a poder? Porque tienes mi corazón y el tuyo propio. Eso es más fuerza de la que piensas». Mercy despertó con lágrimas en las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de gratitud, de esa clase de dolor dulce que viene cuando algo que has estado cargando durante mucho tiempo, finalmente encuentra su lugar. En la primavera, cuando cumplió 14 años, Mercy tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Decidió abrir una pequeña escuela para niñas en Santa Rosita, especialmente para aquellas que, como ella, necesitaban un lugar seguro para aprender no solo a leer y escribir, sino también sobre su propio valor. ¿Estás segura?, le preguntó doña Estela. «Es una gran responsabilidad». «Estoy segura», respondió Mercy. «Quiero que otras niñas sepan que tienen opciones, que no tienen que aceptar ser lastimadas solo porque alguien más grande les diga que es normal». La escuela comenzó con solo 3 alumnas: Esperanza, la joven que había llegado golpeada meses atrás, su hija pequeña y una niña huérfana que trabajaba en la cantina limpiando mesas. Pero pronto se corrió la voz y comenzaron a llegar niñas de pueblos vecinos, algunas acompañadas por madres que querían para sus hijas oportunidades que ellas nunca habían tenido. Nael construyó un aula anexa a la casa de doña Estela, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del día y estantes para los libros que llegaban por donación desde lugares tan lejanos como Ciudad de México. Emiliano, que había resultado ser extraordinariamente bueno con los números, se convirtió en asistente no oficial, ayudando a las niñas más pequeñas con las cuentas básicas. Una tarde de mayo, mientras Mercy enseñaba a sus alumnas sobre la anatomía básica del cuerpo humano,
porque creía firmemente que las niñas debían entender sus propios cuerpos para poder protegerlos. Una de las madres le hizo una pregunta que la hizo detenerse. «Señorita Mercy, ¿cómo supo usted que podía ser libre?» Mercy miró por la ventana hacia el horizonte donde las montañas se alzaban como promesas eternas y pensó en la mañana de abril cuando un apache había aparecido como respuesta a una oración que no sabía qué había estado haciendo. «No lo supe», respondió honestamente. «Solo supe que tenía que intentarlo. Y luego aprendí que la libertad no es algo que te dan, es algo que tomas. Poquito a poco, día a día, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes miedo». Esa noche, Nael y Mercy se sentaron en el patio bajo las estrellas como habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez había algo diferente en el aire, una sensación de que estaban en el umbral de algo nuevo. «¿En qué piensas?», le preguntó él. «En que somos una familia extraña», respondió Mercy sonriendo. «Un apache, una muchacha blanca, un niño huérfano y una curandera que nos adoptó a todos. No es exactamente lo que me imaginaba cuando era pequeña». «¿Te arrepientes?», Mercy lo miró. Este hombre que había arriesgado su vida para salvarla, sin conocerla, que había sido paciente con sus pesadillas y firme con sus miedos, que había construido con sus propias manos un lugar donde ella podía crecer. «Jamás», dijo. «Esta es la familia que elegí y no la cambiaría por nada». Nael extendió la mano y cuando Mercy la tomó, sintió la misma electricidad que había sentido aquel primer día, pero ahora con la certeza adicional de que este toque venía sin condiciones, sin demandas, sin nada más que respeto y cariño genuino. «Mañana llegan más niñas a la escuela», dijo Mercy. «Doña Estela dice que viene una de tan lejos como Sonora. Bueno, entonces será mejor que Emiliano y yo terminemos de construir esos pupitres nuevos». Mercy se rió, pensando en lo absurdo y perfecto de su vida, de niña abusada a maestra, de víctima a protectora, de propiedad de alguien más a dueña de su propio destino. Mientras las estrellas brillaban sobre Santa Rosita y el viento nocturno traía el perfume de las flores de naranjo, Mercy escribió la última entrada en el diario que había comenzado el día que llegó al pueblo. Cerró el diario y miró hacia el cielo estrellado, donde su madre tal vez la observaba con orgullo, donde el futuro se extendía como un camino lleno de posibilidades, donde cada nuevo día era una promesa de que las cosas buenas eran posibles, incluso después de las más oscuras. Especialmente después de las más oscuras, porque al final, como había escrito una vez, el hogar no es donde comienza el dolor, sino donde termina el miedo.